Queridos amigos, hoy voy a presentarles un libro que he publicado últimamente sobre un tema que se ha convertido en un problema social. El tema de la libertad de expresión. Miren, este es uno de los temas en los cuales tiene que meterse la filosofía a fondo. Si hay algún tema en el cual la filosofía debe prestar su apoyo, es este. Porque es un tema que va transversalmente afectando a toda la sociedad, pero ahora está afectando incluso a los altos grados de la jerarquía judicial. Por eso conviene mucho, con mucha serenidad, pero con toda la profundidad posible, tratar ese tema filosóficamente. Al decir filosóficamente no quiero decir que sea inaccesible para la gente que no ha estudiado filosofía, no, es muy accesible. Yo lo haré muy accesible, pero es la filosofía la que nos ayuda a hacerlo accesible. Miren, hace tiempo que yo deseaba escribir este libro, La verdadera libertad de expresión, en Amazon, y deseaba hacerlo con cierta amplitud, porque el tema de la libertad de expresión ha sido peligrosamente mal entendido. Lo dicho en otros vídeos anteriores, sobre la libertad de maniobra, la libertad de poder hacer lo que uno quiere, nos ilumina el camino para clarificar ahora la verdadera libertad de expresión. Este tipo singular de libertad es propio de los seres personales que tienen el privilegio de comunicarse entre sí. Miren, es distinto cuando una persona trata un objeto, un animal, algo irracional, pero cuando sube al nivel 2, que es el nivel de las personas y de las obras culturales, ahí cambia todo. Cambia todo, porque ya no se trata de objetos, sino de personas. Como sabemos, las personas se hallan en el nivel 2, en el cual la libertad de maniobra, la libertad de hacer lo que uno quiera, se transforma en libertad creativa. Esto es muy curioso, que el lenguaje se va acomodando a los actos que va realizando la persona. Si la persona sube al nivel 2, el lenguaje mismo se transforma. De libertad de maniobra pasamos a libertad creativa. Casi yo diría sin proponérnoslo. Pues bien, ¿qué es la libertad creativa? La libertad creativa es la capacidad que tenemos de procurar el bien de las personas. Las personas a las que nos dirigimos, con las que tratamos, a las que nos referimos. O bien el bien de la obra musical que interpretamos, el bien de la obra artística que contemplamos. En el nivel 2 siempre hay que mirar por el bien de aquello que hacemos. Esto la filosofía hoy nos lo ha aclarado muy bien. Si yo digo algo de otra persona, estoy ejercitando la capacidad de hablar, ciertamente. Yo tengo libertad para hablar. Y hablar es un privilegio humano. No hay nadie en el universo que hable, solamente los seres humanos. Y es una acción como el ver, el oír, el andar, pero tiene algo de especial, que al hablar comunicamos algo. Hacemos bien o hacemos mal. Hacemos el bien o hacemos el mal. Esa es una diferencia absoluta. Al ejercitar el derecho a expresarme, que es un derecho básico, pongo en juego el bien de otra persona. Lo puedo destruir, por ejemplo. Me muevo ya de lleno en el nivel 2 y la lógica de este nivel me obliga a adoptar una actitud de respeto, estima y colaboración. Yo esto lo tengo ampliamente estudiado en un libro de 500 o más páginas, titulado La mirada profunda
y el silencio de Dios. Lo he estudiado muy ampliamente. Debemos partir de la base de que una persona, tú y yo, no es un mero objeto. No es un objeto que podamos comprar o vender, usar o tirar, utilizar o desechar. Ahí tenemos libertad de maniobra para hacerlo. Ya consideraciones de tipo económico, por ejemplo, me llevarán a no quemar un libro. Pero si lo quemo no cometo un delito. Si el libro es mío, yo lo puedo quemar. Quizá económicamente no haga bien, porque lo voy a necesitar y tendré que gastar menos dineros. Pero no sería un delito, podría hacerlo, porque es un objeto. Pero el libro no lo puedo destruir como libro, sino en cuanto ejemplar, en cuanto fajo de papel. Debemos pues partir de la base de que la persona no es un objeto, es más. Por eso no se puede tratar a las personas como objetos, porque las rebajamos. Las bajamos de nivel y las rebajamos de categoría. Por eso la actitud agresiva contra un compañero de colegio, por ejemplo, es tan negativa y destructiva, porque lo reduce de nivel, lo envilece. Claro, si se trata a una persona como objeto de broma, de chiste, saben ustedes que los chistes surgen cuando se baja violentamente una realidad superior a un nivel inferior. Por ejemplo, si una persona que no sabe nada de física quiere dárselas de gran profesor de física y dice que la bala cae por su propio peso y no por la ley de la gravedad, pues claro, a las personas que saben física les produce risa, incluso una carcajada. ¿Por qué? Porque ha habido una caída de un nivel superior al nivel al que quiso subir ese inocente profesor accidental. Es una caída al nivel de la ignorancia. Entonces, claro, fíjense, los chistes siempre significan una caída de un nivel superior a un nivel inferior. Si, por ejemplo, en un colegio mayor, en que los jóvenes están tratando constantemente, se hace a uno de ellos como objeto de chistes, aunque se haga de broma, que no se haga con mala intención, le puede hacer mucho daño a este joven. Yo les podría poner ejemplos que me pasaron a mí en la vida, en los que tuve que intervenir porque a un joven esto era en el extranjero, se le estaba haciendo mucho daño porque hacían muchos chistes acerca de él y él se sentía realmente muy humillado y los compañeros no se daban cuenta. Y yo un día se lo dije, le dije, mirad, que le estáis haciendo daño. Dijeron, pues no nos dábamos cuenta, no lo hacíamos por mal. Pues lo creo que no lo hacíais por mal, pero hay que conocer un poco de estética para saber cuándo brota el chiste y sobre todo la carcajada. Eso hay que verlo con mucho cuidado. Pues bien, aunque las formas, por ejemplo, no sean tan rudas como es, por ejemplo, en el acoso escolar, etcétera, no sean tan rudas, sean más de broma, hay que tener mucho cuidado porque la comicidad de los chistes se produce cuando se hace caer a alguien súbitamente de un nivel superior a otro inferior. Y si esto se hace un día y otro, eso le puede causar mucho daño a la persona. Puede una persona sentirse utilizada, objetivada, convertida casi en un objeto de burla. Les podía poner un ejemplo, pero todos lo conocen, de aquel famoso periodista que hablaba en la televisión y padeció tanto que llegó a morirse, y hay amigos que creen que fue por eso, que era objeto de bromas a veces un poco ácidas de los caricatos. Bien, sigamos. Partamos, por lo tanto, de esta base cierta. Toda persona es una realidad frágil, maravillosa, pero frágil. Para adquirir una posición en la vida, todos sabemos que se necesita mucho esfuerzo. Superar 1000 pruebas de diverso orden
conjugar gustos con deberes, volver a empezar cuando los proyectos no tienen el éxito deseado. Y cuando logra uno tener un puesto un tanto digno y rodearse de cierto prestigio, viene un desahogado y se permite la licencia de destruir tu vida con 2 frases aviesas. Supongamos ya que ya no se trata de chistes, se trata de decir algo más comprometedor. Si dice, yo tengo libertad para decir, pero tú ten en cuenta las consecuencias. Y luego veremos si tienes derecho a decir eso que has dicho. Bueno, supongamos que tú consideras muy grave lo que se te ha hecho con unas declaraciones de otra persona, te indignas y acudes a la justicia. Y un juez dictamina que tu malintencionado adversario actuó con toda justicia en el libre ejercicio de la libertad de expresión. Tú estás indignadísimo, vas al juez, te gastas un dinero. Y el juez dice, es podríamos decir, una acción realmente indigna de una persona, pero yo no puedo hacer nada contra ella porque se ampara en la libertad de expresión. Y yo cuando leí esto en un periódico dije, ahí hay que intervenir. Hay que intervenir filosóficamente para clarificar las cosas, porque ya esto es una injusticia grave realizada por ignorancia de lo que se está tratando aquí. Ahí no hay libertad de expresión. Es falsa esa libertad de expresión. Por eso este libro se titula La verdadera libertad de expresión. Eso es lo que yo quiero ver. Yo no estoy contra la libertad de expresión, en absoluto. Es un privilegio de todo ciudadano. Pero estoy en contra de la libertad de expresión falsa. Eso sí. Y es lo que estoy intentando en este trabajo. Ese dictamen, el dictamen del juez en este caso, te deja perplejo. Porque tú sabes el daño que te ha hecho. Luego dicen que eso no es punible, porque está hecho bajo la tutela de la libertad de expresión. Y yo digo, esto hay que aclararlo cuanto antes. Que muchos no te lo van a entender, que vas a ser objeto de algo hay que sufrir por Dios, como les decía el bueno de Hernán Cortés a los soldados en una noche aciaga. Yo diría aquí, algo hay que sufrir por la verdad. Y también por el bien de las personas, que duda cabe. ¿Cómo es posible que baste aludir a algo que significa un privilegio para el ser humano, como es la libertad, para dejar a un inocente fuera de juego en la vida social? Te matas a trabajar y después resulta que no puedes, que te destruyen la vida, por ejemplo, la vida profesional. Es lícito utilizar el lenguaje para eludir la vía de la justicia, que está llamada a custodiar los derechos inalienables de los ciudadanos. Evidentemente no. Y voy a demostrar por qué no. No puede aceptarse que se utilice la palabra libertad para justificar un ataque a la buena fama de alguien. Aquí se acumulan los errores y hay que delatarlos. No se distingue la libertad de maniobra propia del nivel 1, la de los objetos, de la libertad creativa, que es característica del nivel 2, la relativa a las personas. Se ejerce injustamente la libertad de maniobra al dar por hecho que se puede difamar a una persona injustamente solo por causarle daño, con el pretexto de que tiene libertad para expresarse como y cuando quiere y sobre lo que desee. Pues sí, señor, usted la tiene, pero solo respecto a objetos. Usted puede decir de un pino del bosque que no le gusta. Puede usted, si quiere, echarle de nuestro, decir de ese pino lo que quiera. Ahora bien, lo que no puede es decirlo de una persona, sobre todo si no es verdad. Pero aún siendo verdad, veremos que hay que tener cuidado. El ejercicio de la libertad de maniobra es propio del nivel 1, de los objetos, y no se puede aplicar a una realidad como es una persona. Lo normal en una persona que se va desarrollando es que su libertad de maniobra se convierta en libertad creativa
al subir el nivel 2 y crear relaciones con otras personas. Bien, pues entonces si no se hace esto, se convierte la libertad de maniobra en un derecho en todo caso, en cualquier caso, y eso es completamente falso. Estamos ante un caso de intrusismo. Con todo el respeto que me infunde su alto cargo, me estoy refiriendo ahora al juez que decía lo que he dicho antes, debo indicar que ese juez se introdujo en el campo de la ética y de la lingüística sin la debida preparación. Es confundir la libertad de maniobra con la libertad creativa. Ignora, por ejemplo, que en cada nivel de realidad, 1, 2, 3, 4, el lenguaje se transfigura para adaptarse al modo de ser de las diversas entidades. En el nivel 2, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero con una condición, que se adapte al modo de ser de las realidades de ese nivel. No hacerlo es una de las causas principales del confusionismo actual, que altera las mentes y pervierte las conductas. Y podemos hacer un daño tremendo a una persona creyendo que estamos en nuestro pleno derecho. Pues no tiene ese derecho. Eso es falso. La simple libertad de maniobra en el nivel 2 debe convertirse en libertad creativa. Y esa libertad creativa lleva consigo respeto, estima y colaboración. Y eso está clarísimo. Como la libertad de un pianista ha de dirigirse a tocar bien las piezas musicales, pero bien de acuerdo a la partitura, que es el respeto al compositor, por respeto a la dignidad interna de la obra y al esfuerzo creativo del compositor. Yo me pongo a tocar una pieza de Bach, no puedo cambiarla. De lo antedicho se colige que no basta utilizar un término talismán, como es el término libertad, término que parece que con decirlo ya está resuelto todo, para justificar todo uso de la libertad de expresión. La libertad es, como bien escribió Cervantes, el mayor don que Dios concedió al hombre y que vieron los siglos. Ciertamente, lo es, pero a condición de que esa libertad adopte la modalidad que debe mostrar en cada nivel de realidad. Y les digo más, si una persona, por ejemplo, trabaja en una empresa y ve que en esa empresa alguien está realizando algo que puede ser peligroso para la empresa, injusto para la empresa, tiene derecho a que le den libertad de expresión para decirlo. Sí, señor. Pero yo estoy convencido, tal como he estudiado estas cosas, que debe hacerlo de tal modo que le cause al infractor el menor daño posible, a él y a su familia. Que se puede evitar el mal, por ejemplo, en este caso de la empresa, hablando con discreción con las personas que pueden ponerle remedio, sin necesidad de llevar esto al altavoz de los periódicos, etcétera, y de darle toda la difusión del mundo. Yo he visto a alguna persona morirse de tristeza, porque no solo la habían delatado, sino que la habían delatado con ese daño que se llama ahora del telediario, etcétera, y se murió de tristeza. Pues miren ustedes, eso no se puede hacer. Se tiene derecho a delatar a esa persona, ciertamente, pero hay que hacerlo con la suficiente discreción. Decirlo en privado a la persona que puede poner remedio. Sí, señor, hay derecho a tener libertad de expresión para comunicarlo, sin que nadie le acuse a uno de falsario, etc. Si es verdad que esa persona está poniendo en peligro la empresa, se puede decir, incluso yo casi diría, se debe decir, pero con discreción, porque muchas veces se hace sin discreción ninguna, se destruye la fama de una persona, el bienestar y el futuro de una familia, sin necesidad. Se podía haber resuelto el problema. Pues bien, resumo un poco todo esto. Yo soy muy partidario de la libertad de expresión, pero bien entendida. Por lo tanto, bien entendida significa que hay que pretender siempre el bien de las personas y de los grupos sociales. Si yo veo que hay algo respecto a un grupo social o una persona que está haciendo daño o puede hacer daño,
puedo decirlo, pero he de decirlo con toda la discreción posible para hacerle el menor daño posible tanto al infractor como sobre todo a su familia, que hay familias que también quedan destrozadas. Me quedaban muchas cosas todavía por decir, pero creo que con esto es suficiente para, diríamos, romper una lanza respecto a lo que es la verdad y evitar muchas injusticias que se pueden cometer. Cuando fue el famoso caso del Charlie Hebdo de Francia, yo no estaba de acuerdo ni con unos ni con otros. Se habían equivocado unos y otros. Se habían equivocado los que habían hecho las viñetas. No hay derecho a hacer algo que va a ser un mal tremendo para millones de creyentes musulmanes. No hay derecho. Qué bien se hace con eso. Si estas personas lo van a tomar muy a mal, muy a mal. Bueno, pero ellos tomándose la venganza, pues tampoco hicieron bien. Porque esto hay que hacerlo de otra manera. Hay jueces, en fin, hay personas que pueden poner remedio a un mal, pero de otra manera. Pues bien, con esto termino esta presentación de este libro. Es un libro que yo creo que puede hacer bien, algunos pueden malentenderlo, pero yo me arriesgo a que alguien lo malentienda, pero que la mayoría vean que el tema de la libertad de expresión hay que entenderlo bien. Antonio Machado dijo una frase maravillosa, que dijo: lo importante en la vida no es decir lo que uno quiera, sino hablar con auténtica libertad. Esto es genial. Esto está muy bien dicho. Lo importante en la vida no es decir lo que uno quiere y cuando quiera, sino hablar con auténtica libertad. Todo lo que dije hoy se refiere a la libertad auténtica. La libertad auténtica es la libertad para evitar un daño, por ejemplo, diciendo que algo se está haciendo mal, pero hacerlo cuidándose de no causar demasiado mal a la persona que es infractora en este caso concreto.